del Señor en Joel capítulo 1. Joel capítulo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, de reunirnos a hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra sea vida para nuestras vidas, Señor. Que a través de ella, Dios, tú puedas direccionar y enseñarnos, Dios, cuál es tu voluntad para nuestras vidas en este tiempo, Señor. Habla a nuestros corazones, Dios, de manera particular, basado en la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahí donde usted está, hagan una seña que yo estoy mirando por aquí por mi pantalla. Hagan una seña para yo saber que están ahí. Gloria al Señor. Ahí veo a Gina. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Aleluya. ¿Qué es una cosecha? Porque si debemos estar preparados para la cosecha, creo que lo primero es saber qué es una cosecha. Y una cosecha es el proceso agrícola, ¿verdad?, que consiste en recoger los productos vegetales que nos da la naturaleza, que son comestibles, como las frutas, los víveres, ustedes saben, todo eso es cosecha, los granos, y eso está ubicado en un lugar específico en el campo, ¿verdad? O si usted tiene un jardín urbano, en su jardín urbano, usted va a hacer su cosecha. Y eso también va a ser en una época determinada. ¿Por qué? Porque los frutos no nacen porque sí, sino que hay frutos que están regidos por temporadas. Entonces, vemos cómo partimos desde el punto que para una cosecha se requiere un proceso, o sea, una acción determinada, y eso está enmarcado en un lugar que es un lugar determinado y también en un tiempo determinado. Es donde se ejecuta la cosecha. Podemos ver lo que es una cosecha de forma literal, cuando recogemos, por ejemplo, aquí sabemos cuando está la temporada de mango. Lo podemos ver desde una perspectiva espiritual, como habla la Biblia sobre la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad que sí? Y también lo podemos ver desde una perspectiva evangelística, como nos enseñó Jesús cuando dijo que la mies era mucha y que los obreros eran pocos. Entonces, dependiendo nuestra necesidad, permitamos que el Espíritu Santo se refleje en nuestra vida a través de esta palabra, basándose en qué usted quiere recoger, qué usted sembró o qué usted va a sembrar para recoger. De forma literal, podemos estar hablando del fruto de su trabajo, de dinero, de reconocimiento, de esfuerzo, de muchas cosas que podemos conseguir a través de lo que hemos sembrado de manera espiritual. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuáles son los frutos que estamos dando, que estamos mostrando en nuestra vida? ¿Cuál es el proceso de maduración que va en nuestra vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida en este tiempo? Y de manera evangelística, ¿qué lo estoy haciendo para recoger esa mies de la que el Señor dijo: oye, los campos están blancos? ¿Qué yo puedo hacer para ser parte de los obreros que trabajen en esta cosecha? ¿Por qué si la cosecha es como parte natural del ciclo de la producción? Hay inclusive lugares donde usted puede encontrar un árbol que nadie sembró y da su fruto, porque hay que prepararse para la cosecha.
Pues porque cuando no estamos preparados para la cosecha, hay mucha probabilidad de que esa cosecha se pierda. Si no estamos preparados para la cosecha, no tiene usted el depósito donde va a guardar todo lo que va a recoger, cuál va a ser la forma en la que lo va a conservar, cuáles son las cantidades de trabajo, de trabajadores que usted van a dedicar la mano de obra para recoger todos esos frutos. Pues entonces es muy probable que esa cosecha se pierda. También porque puede que en el transcurso del tiempo pasen situaciones climáticas y si usted no ha previsto esas situaciones, entonces puede también que usted pierda la cosecha y es por eso que debemos estar preparados. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 35. Aquí vemos al Señor diciendo, dice la palabra del Señor, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria al Señor. Lo primero es que para nosotros prepararnos para la cosecha, el primer paso sería ver la cosecha. Fíjense que Jesús dice que él, dice la palabra que Jesús lo vio a ellos y lo vio con compasión. ¿Cuál ha sido últimamente la posición de la iglesia, del cuerpo de Cristo de manera general? Es que no estamos viendo la cosecha, no estamos viendo que los campos están blancos, estamos actuando con indiferencia. Mientras Jesús, cuando vio la necesidad que había en el mundo de él, la necesidad que había, dijo, wow, de verdad que la mies es mucha. Muchas veces nosotros, al ver la situación por la que está pasando el mundo, la forma pecaminosa en la que el mundo se está desarrollando, actuamos con enojo, actuamos con ira, podemos hacer juicio sobre por qué una gente actúa de tal o de cual forma. Pero fíjense que la forma que Jesús utilizó al ver la necesidad del pueblo, al ver la necesidad de todas las aldeas, de todos los lugares que iba visitando, fue actuar con compasión. Y lo segundo es que le dice a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Orar por obreros. No es que no hay obreros, es que los obreros están actuando con indiferencia y no están viendo a la mies con compasión, con deseo, con el deseo de trabajar. Entonces, cuando estamos orando para que el Señor envíe obreros a su mies, realmente estamos pidiéndole al Señor que quite de su pueblo la indiferencia, que quite la pasividad, que quite la comodidad, que quite el conformismo y que nos saque de ese estado de pecado que no nos permite ver lo que el Señor quiere, que veamos que los campos están listos, que los campos están blancos. Gloria al Señor. Esta oración debería venir con una advertencia. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a orar para que el Señor envíe obreros a su mies, a usted se le va a despertar una sensibilidad y a la primera persona que el Señor va a enviar, ¿digo quién es? A usted. Entonces, orar para que el Señor envíe obreros a su mies significa también estar dispuesto a usted ser uno de esos obreros. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria al Señor.
A veces nosotros como que no sabemos qué decir o qué decir a las personas, o si estamos o no mostrando bien lo que el Señor quiere que hagamos. A veces nosotros podemos minimizar el poder de lo que nosotros podemos hacer con lo que el Señor nos ha dado. A veces entendemos que lo que nosotros estamos haciendo puede ser insignificante para la obra del Señor, pero esa voz que viene a nuestro oído no viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Corintios capítulo 9, verso 10, que Él es quien da semilla al que siembra. Él es quien da semilla al que siembra. Entonces a veces vemos como que nuestra semilla es insignificante. Pero si usted se pone a pensar cuántas manzanas salen de una pequeña semilla de manzana, usted se va a dar cuenta que su semilla no es insignificante. De hecho, Jesús decía que miren cómo era la semilla de mostaza cuando hablaba de la fe. Es algo tan pequeñito, pero sale un árbol tan grande y tan robusto de algo tan pequeño. Cuando analizando la palabra del Señor, encontramos, por ejemplo, la historia de Ruth. Y cómo Ruth pasó de ser una extranjera recoge espiga, por decirlo de una forma, a ser la dueña de todo el campo. ¿Cuál fue ese proceso que vivió Ruth que le permitió pasar del trabajo más vil e insignificante en la cadena de los que estaban ahí trabajando a ser la dueña de todo? Lo primero que vemos es que Ruth tenía conocimiento. Y nosotros, para estar preparados para la mies, tenemos que tener conocimiento. Ruth conocía cuál era la ley que está en Levítico, que dice que los extranjeros tenían derecho a recoger las espigas que caían. Y como ella tenía ese conocimiento, pues ella pudo actuar basado en ese conocimiento que ella tenía sobre lo que ella tenía derecho. Otro factor importante que vemos en la vida de Ruth es la humildad con la que ella vivió todo ese proceso. Ruth, vemos que para salir del campo primero le pidió permiso a Noemí, te ruego. Cuando llega al campo, aún sabiendo que ella tenía derecho a recoger, ella deseaba, lo que ella deseaba era llegar a un campo. Ella podía recoger en cualquier campo, pero ella deseaba llegar a un lugar donde cayera en gracia. Porque no es lo mismo tú llegar a un lugar y que te estén cortando los ojos, que te estén mirando mal, o que tu trabajo no sea bien recibido, a tu caer en gracia. Y por eso el Señor la direccionó y ella llegó al campo de Boz. Entonces vemos por la humildad que Ruth se manejó en todo ese proceso. Primero, él le pidió a Noemí que le permitiera después llegó al campo y al capataz también le dijo, oye, yo te ruego que tú me permitas recoger, porque lo hizo todo con humildad, como debemos hacerlo nosotros. Muchas veces nosotros cambiamos, sustituimos la humildad por la queja y podemos decir, ay, ¿por qué ahora tengo yo que trabajar para mantener a Noemí? ¿O por qué tengo yo que estar haciendo este tipo de trabajo tan pesado? No. Noemí, Ruth lo hacía con humildad, con agradecimiento, sabiendo que Dios iba a poner gracia en ella. Y otro aspecto importante que podemos recoger de esta historia de Ruth es que ella trabajó duro. A veces queremos hacer muchas cosas, queremos un proyecto, queremos cosechar, queremos prepararnos para la cosecha, pero solamente lo dejamos en teoría y no nos vamos al campo, no nos vamos a la práctica, no nos vamos a poner la mano en la obra. El trabajo de Ruth era más duro que todo lo que estaban trabajando ahí. ¿Digo por qué? Porque por la ley ella no podía recoger un puñado de cebada. Ella tenía que agarrar espiga por espiga. ¿Qué significa eso? Ella tenía que en un brazo ir recogiendo y cada una de las espigas ella tenía que inclinarse y coger una a una, mientras los demás estaban cortando, ¿cómo se llama la herramienta? Con una hoz y cogiendo todo lo que era un manojo grandísimo. Ella tenía que hacerlo de una espiga a una espiga.
A veces uno puede como ver, como, oh, el trabajo que a mí me ha tocado es mucho más pesado que lo que le ha tocado a otra persona. A mí me ha tocado una situación más dura, más difícil, más complicada, pero en la obediencia y en el trabajo que ella ejerció, en la perseverancia que ella ejerció en su trabajo, fue donde ella encontró la gracia. ¿Por qué? Porque la estaban observando, estaban viendo su forma de proceder, estaban viendo su forma de actuar y vieron, y Dios puso gracia en ella. Haciendo su trabajo todavía más pesado, fíjense que cuando ella se sentó y derramó todo su que le daba para sostenerse. O sea que Dios multiplicó su trabajo, además de que la puso en gracia. Nunca, nunca, hermano, subestimó otorgado. Porque a veces pensamos que lo que tenemos es poco y hacemos como el de los talentos, lo enterramos porque entendemos que es insignificante, pero Dios quiere hacer algo grande con lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Ser obrero, hermanos, es un privilegio. Fíjense que en Lucas, capítulo 10, el Señor está hablando y a mí me parece que es esta misma escritura, solo que Mateo lo dijo de una forma y Lucas lo dijo de otra. Pero aquí se ve otra óptica desde donde Jesús dice esta palabra de que la vida es mucha poco. En Lucas, después de esta, de cuando Jesús de misión a los 70, ¿verdad que sí? Y él le dice que vayan, que lo dividió en dos, pues resulta que más adelante cuando ellos regresan, ellos están contentos, están gozosos, están felices, dicen, maestro, óyeme, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos gente, en tu nombre hicimos de todo. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué Jesús le está diciendo con eso? No se asombren con lo que ustedes están viendo, porque yo he visto cosas todavía mayor. Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Alégrense. Yo, o sea, no se sorprenden de eso, porque yo ya le dije que yo le he dado la potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen de esto, de que los espíritus se sujeten a ustedes, sino regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en el libro allá en los cielos, le dice Jesús. Y no era que estaba mal que ellos se gozaran por toda la cosecha que habían recogido, porque de hecho en el versículo siguiente dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Padre, yo te alabo por todo lo que está haciendo y porque ese gran misterio que tiene que ver con la salvación, tú se lo has ocultado a los sabios y se lo ha permitido ver a los niños, llamándole niños a los discípulos. Pero cuando él se vuelve y habla con los discípulos, le dice a los discípulos, le dice, oye, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los profetas querían estar en este espacio, querían poder ser parte de la obra, querían ser obreros, como lo están haciendo ustedes, querían conocerme a mí, y no se le otorgó. Y ustedes se le ha otorgado el privilegio de ser parte de esta gran comisión, de ser parte del reino. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que ser obrero es un privilegio. Muchos de los profetas de la antigüedad quisieron tener el papel tan importante que tenemos nosotros para desempeñar en el reino y no lo tuvieron porque ellos pertenecieron a otro tiempo. Entonces Jesús le dice, oye, ustedes son bienaventurados porque tienen el privilegio
de cumplir con esta parte de la historia, con esa parte que es recoger y conocerme a mí. Gloria al Señor. Muchas personas por falta de conocimiento quieren cosechar fuera de tiempo, porque no conocen los ciclos, que hay un ciclo para cosechar, y muchas veces tú dices, no, pues ya yo prediqué o ya yo hice esto y no veo los resultados, pero es porque ignoramos los tiempos. Otros quieren cosechar donde no han sembrado, y otros, como dije, no conocen los tiempos. Todo esto es falta de conocimiento. Y por eso me encanta cuando la Biblia habla de los hijos de Isaacar, que sabe de las 12 tribus de Israel, son los hijos de Jacob. Estaban los descendientes de Isaacar, hijo de Jacob. Y dice la palabra del Señor que ellos eran entendidos en los tiempos. Algunos piensan que ellos lo han entendido en temas de astrología y de ciencia, otros que se eran en temas sociales y de política. Pero no importa en qué área era que ellos lo han entendido, lo importante es que dice la palabra del Señor que cuando que David, dentro de la gente que David tenía a su favor, habían 200 jefes que pertenecían a la tribu de Isaacar, y esta gente eran entendidos en los tiempos. Esta gente estaban ayudando a David con su propósito, estaban ayudando, direccionando a David, guiándolo en cuál era el momento en el que él debía asumir el reinado. Y eso lo hizo porque era entendido en los tiempos. Gloria al Señor. Como nosotros debemos saber que hay tiempos diferentes. En el versículo inicial que leímos, estamos hablando de una profecía de Joel, donde Joel está hablando de un tiempo difícil en el que él está profetizando sobre un tiempo difícil, donde lo que la oruga dejaba de comida se lo iba a comer el saltón, y así iba a haber una cadena, ¿verdad?, de consumo, de la escasez tan grande que iba a haber. Y a veces es fácil, cuando estamos en los tiempos como de vaca gorda, ¿verdad?, cosechar. Pero hay momentos donde cosechar es difícil. Hay momentos donde cosechar es difícil, y justamente si somos conocedores de los tiempos, podemos entender a través de la guianza del Espíritu Santo que estamos en un tiempo donde cosechar es difícil, donde el corazón de las personas se ha endurecido, donde es difícil. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón está dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Que el Señor es capaz de cambiar los tiempos. Vemos que la Biblia habla de que Joel, este hijo de Petuel, era un profeta del reino del sur, ¿verdad?, del reino de Judá, que profetizó durante el y eso fue entre Joás y el regreso del cautiverio, justamente la misma tribu de Judá, 850 antes de Cristo. Ese era un proceso donde ellos estaban pasando por una situación difícil, pero aún así era una profecía que venía para este tiempo, para nosotros. Igual que lo que Joel le decía al pueblo, el tiempo difícil, ustedes necesitan básicamente 3 cosas: ayuno, consagración, congregación. Él decía, oigan, congreguen a los ancianos, congreguen hasta de cena, congreguen, que la novia salga de su habitación, porque es necesario que el pueblo de Dios esté unido, esté junto en tiempo difícil, que se acerquen al Señor, que se consagren, que se humillen, que hagan ayuno, que hagan oración. ¿Y qué va a hacer? Que un tiempo va a ser difícil, va a ser que los ojos del Señor se volteen a su favor y vaya a tener misericordia, que Él tenga misericordia de su pueblo. Gloria al Señor. Y dice que Él iba a enviar la lluvia a su tiempo. ¿Cuál lluvia? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que en muchas ocasiones
La palabra del Señor nos habla sobre este tipo de lluvia, sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Lo vemos en Deuteronomio, lo vemos en Santiago, en varios lugares. ¿Y por qué? Porque la lluvia temprana y la tardía para la cultura judía y su agricultura era importante porque eran marcos de ciclos que decían cuándo era necesario sembrar y cuándo era necesario cosechar. Lo que le decía hace ahora mismo de lo importante que es conocer los tiempos. Ellos se guiaban por las lluvias. Pero ¿qué pasa? Que a veces el Señor como que remediaba la tierra y esos ciclos se dislocaban y entonces ellos perdían totalmente el sentido. Y por eso el Señor le decía, no se preocupe, que yo, como en los tiempos anteriores, voy a enviarle la lluvia. Le voy a enviar la lluvia temprana y le voy a enviar la lluvia tardía. Gloria al Señor. Y en hebreo hay diferentes palabras para hablar sobre la lluvia, pero en este verso habla de tres. Una que es la lluvia que se llama Geshem, otra que es la lluvia que se llama Yeret y Moret, que es la temprana, y una que se llama Malcos, que es la lluvia tardía. Cada una de estas lluvias tenían como características que eran lo que permitía que ellos conocieran los tiempos. Estaba la lluvia de Shem, que era una lluvia para iniciar. ¿Qué hace esta lluvia? El propósito de esta lluvia era primero aplacar el calor del verano, ablandar la tierra. ¿Y qué hacía? Que cuando la tierra ya estaba ablandada, pues entonces los moradores, los agricultores podían sembrar. Y es lo mismo que hace, ese es el mismo proceso, el mismo ciclo que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, cuando no conocemos del Señor, viene esa lluvia fresca que nos trae, esa frescura, nos trae ese ablandamiento en el corazón que permite que su palabra sea sembrada. Gloria al Señor. Luego venía la lluvia, que ya era una lluvia intensa, que era la lluvia temprana, Lloret y Moret. Esta lluvia que hacía era un torrencial. ¿Por qué? Porque esta lluvia servía para limpiar, lo mismo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y lo mismo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas que nosotros queremos cosechar para el Señor. Esta lluvia intensa que hacía limpiaba, hacía que las personas se llenaran, todo lo que eran sus estanques, que la tierra se empapara. Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando ya hemos decidido aceptarlo a Él. Y entonces después de eso venía la lluvia que era la Macos, que esa era la lluvia tardía, porque esta lluvia era la evidencia de que todo lo anterior fue un proceso bueno. La lluvia tardía era donde empezaban a salir las primeras flores y los primeros frutos. Era la evidencia viva de que íbamos a cosechar, que ese iba a ser un buen tiempo, un buen año de cosecha. Y es por eso que el Señor le promete en tantas ocasiones a su pueblo, yo no solamente le voy a dar la lluvia normal que ustedes siempre reciben, le voy a dar la lluvia temprana, también le voy a dar la lluvia tardía. Él no va a dejar por mitad el propósito que inició en nuestras vidas. Gloria al Señor. En el ámbito espiritual sabemos que la lluvia representa al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo quiere primero ablandar nuestros corazones. Después viene con un torrente de agua que nos llena, nos vivifica, nos cambia, nos transforma, nos limpia. Y después de eso surge en nuestras vidas las evidencias del fruto del Espíritu Santo. Empiezan a salir las flores y empiezan a salir los frutos. Cuando conocemos esto, sabemos que no podemos esperar la lluvia tardía cuando todavía no hemos tenido la primera lluvia, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener paciencia con las personas que nosotros queremos ver fruto en ellos, ¿no? Todavía ellos no han pasado por el proceso, por el ciclo en el que han pasado por una lluvia que lo ha vivificado, que lo ha cambiado, que lo ha plantado. Entonces, de ahí viene la necesidad de que nosotros conozcamos los tiempos para poder cosechar. Que este año, mis hermanos, este año 2024, nuestra cosecha sea, no sea fruto al azar, no sea que lo que sea,
sino que nosotros preparemos nuestro corazón y planifiquemos nuestra vida, así como hacen los agricultores que crean toda una planificación sobre cuál es el tipo de tierra donde van a sembrar, hacen un estudio para saber qué semilla pueden sembrar en qué lugar. Asimismo, nosotros seamos conscientes de cuál es el proceso, de cuáles son los frutos que queremos lograr en este tiempo, que nos debemos guiar del Espíritu Santo en nuestra planificación para que hallemos gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, como pasó en el caso de Ruth. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Para concluir, mis hermanos, por más que usted pueda cosechar en esta vida, que usted pueda lograr en este mundo, en el ámbito personal, en el ámbito espiritual, para el reino, para su vida, para su familia, la mayor cosecha que usted puede lograr en su vida es tener al Señor en su corazón, estar esperando preparar la venida de Cristo. Aquí Santiago dice, oye, la mejor cosecha cuál es, que su corazón esté preparado para la venida del Señor. Y es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, alégrense por toda la cosecha que ustedes van a tener aquí en la tierra, pero alégrense aún más porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde. Esta ha sido la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Espero que sea bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor ahí donde usted está. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Damos gracias. Continúa mi pastor Fernando. Amén, amén. Amén. Damos gracias al Señor por esa poderosa palabra que nos ha enviado a través de nuestra querida hermana Sara. Y estamos contra el tiempo y para terminar, compartimos brevemente la canción La cosecha.